¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos entonces a la clase de matemática. El tema de hoy es volumen. Entonces, como podrán notar, acá tenemos dos figuras geométricas. En la parte izquierda tenemos un cubo y en la parte derecha tenemos una pirámide. Entonces, vamos a calcular ahorita el volumen de estas dos figuras, pero para ello necesitamos la ecuación, ¿verdad? O la fórmula, que algunos también la llaman, para determinar el volumen de las figuras geométricas. Entonces, primero que nada vamos a identificar las partes que tenemos acá. Un cubo se caracteriza porque todos sus lados son exactamente iguales. En otras palabras, ¿verdad? Tienen la misma distancia. Si aquí mide 10, aquí también mide 10 y aquí también mide 10. Aunque aparentemente no lo parezca. Aquí puede medir 10, pero aquí de repente ustedes dicen que no, pero sí porque es un cubo. ¿Ya? Bueno, entonces, la distancia que hay de un punto a otro se le llama arista y se interpreta con la letra A. Entonces, esa podríamos llamarle también la base. El ancho, ¿verdad? Que también sería A. Y la altura que también sería A. Como podrán notar, todos sus lados miden exactamente lo mismo. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar para calcular su volumen es la siguiente. Volumen va a ser igual a la arista elevada al cubo. Así de sencillo. Arista al cubo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, venimos y le colocamos datos a la arista, por ejemplo, 2 centímetros, quiere decir de que también esta arista mide 2 centímetros. Y esta otra arista mide 2 centímetros. Entonces, si nosotros ya reemplazamos esos datos en la ecuación, vamos a obtener lo siguiente. Volumen va a ser igual, entonces, la arista que sería 2 centímetros elevada al cubo. Entonces, resolvemos. Este cubo afecta al 2 y afecta a, en este caso, la variable que sería en centímetros. 2 al cubo es multiplicar la base por el exponente, la cantidad de veces que me dice. En este caso son 3, entonces sería 2 por 2 por 2. Eso me da 8. Y centímetros al cúbico son centímetros cúbicos. Y así es como se calcula el volumen de un cubo. Arista elevado al cubo. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Acá tenemos la pirámide. Pirámides existen muchas, va a depender de la base que tengan. En este caso, si se dan cuenta, es una base cuadrada. Tiene 4 lados en la parte de abajo. Pero la base puede ser de 5 lados, de 6 lados, de 7, etcétera. ¿Sí? Puede ser de n lados. Y va a depender de cómo sea la base para poder calcular su volumen. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. Volumen va a ser igual entonces a 1/3 por el área base por la altura. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la ecuación para calcular el volumen de una pirámide. 1/3 por el área base por la altura. Entonces, como podrán notar, el área base va a depender de qué base tengamos. Y la altura no es la inclinación que tenemos acá. Ninguna de las inclinaciones. La altura es exactamente vertical. ¿Sí? Entonces acá tenemos la altura. Y esta sería el área base. Entonces, por ejemplo, acá sería la base. Y este sería, ¿qué? El ancho o la profundidad, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Bueno, entonces, vamos a calcular colocándole datos a nuestra pirámide. Entonces, de altura vamos a colocar que tiene 5 centímetros. La base va a medir 4 centímetros. Y el ancho va a medir 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, ahora ya podemos calcular el volumen de esa figura geométrica. Bueno, primero que nada, vamos a empezar calculando el área de la base. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, la base que tenemos es un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo, ¿verdad? Acá vamos a hacer el dibujo. Es igual a base por altura o largo por ancho, ¿verdad?
En este caso sería la base 4 centímetros por el ancho que serían 3 centímetros. Entonces, el área del rectángulo que tenemos en la parte de abajo serían 4 por 3, 12 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Entonces, aquí tenemos el área de la base. Ya teniendo el área de la base, ya podemos aplicar la ecuación del volumen. Volumen va a ser igual a 1/3 por el área de la base, que ya la encontramos, serían 12 centímetros cuadrados por la altura, y la altura dice que son 5 centímetros. Entonces multiplicamos la parte de arriba y de último dividimos dentro de 3. Volumen va a ser igual entonces 1 por 12, 12, 12 por 5 son 60. Centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Dividido 3, ¿verdad? Entonces, el volumen va a ser igual a 60 dividido 3. Eso me da un total de 20 centímetros cúbicos. Entonces, ahí tenemos el volumen de la pirámide, que es 20 centímetros cúbicos. En este caso tenemos una figura que es el cilindro. Los datos del cilindro son los siguientes. Acá tenemos una altura, H, y acá tenemos un círculo en la parte de abajo que tiene centro, y la distancia que hay del centro a cualquier orilla es el radio. ¿Ya? Entonces, para determinar el volumen de esta figura, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Notar que pi por el radio al cuadrado, si nosotros dividimos esta ecuación en dos, ¿verdad? Pi por el radio al cuadrado es el área del círculo, pero como en el cilindro la base nunca cambia, siempre es un cilindro, siempre se toma el área de la base por la altura. Entonces el área de la base siempre es un círculo, por eso es pi por el radio al cuadrado por la altura. Bueno, entonces si nosotros le colocamos datos a la altura, por ejemplo, 12 centímetros, y al radio le colocamos 3 centímetros, entonces podemos calcular el volumen de este cilindro aplicando la ecuación. Volumen entonces va a ser igual a pi por el radio es elevado al cuadrado, en este caso es 3 centímetros elevado al cuadrado, por la altura es 12 centímetros. ¿Sí? Entonces, volumen va a ser igual pi por 3 al cuadrado, pero jerarquía de operaciones me indica que primero hago potencias. Entonces, pi por 3 al cuadrado sería 9 centímetros cuadrados, por 12 centímetros. Entonces, ahora ya multiplico todo en línea recta, independientemente de cómo lo realicen, al final va a dar el mismo resultado. Entonces, multiplicamos pi por 9 por 12. Y eso da un total de 339.29. Entonces, volumen va a ser igual a 339.29.3. Entonces, porque aproximamos centímetros cuadrados y centímetros cúbicos. Y ahí tenemos el volumen de nuestro cilindro. Otra figura que nos dan es la siguiente. La esfera. Entonces la esfera, como todo el mundo sabe, tiene un centro. Y si tiene un centro, va a tener un radio, ¿verdad? Un radio R. Para determinar entonces el volumen de esta esfera, bueno, volumen va a ser igual a 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Entonces, si nosotros sabemos el radio, ya podemos determinar el volumen de esta esfera. Entonces, coloquémosle un dato aleatorio al radio. A ver, un dato aleatorio. Ahí estamos. Bueno, vamos a poner 4. 4 metros. Ahorita vamos a cambiar dato. Vamos a ponerle 4 metros. Entonces, reemplazamos datos y nos quedaría entonces lo siguiente. 4/3 por pi por el radio al cubo. El radio en este caso son 4 metros. 4 metros elevado al cubo. Resolvemos primero lo que son las potencias antes de realizar cualquier otra operación. 4/3 por pi, entonces,
por 4 elevado al cubo es multiplicar la base la cantidad de veces que me indica el exponente. 4 por 4 por 4. Serían 3 veces, ¿va? 4 por 4, 16, por 4, 64. En este caso serían 64 metros cúbicos. Y ahora multiplicamos, ¿verdad? 64 por pi por 4 y luego lo dividimos dentro de 3. Bueno, vamos a hacerlo así. 4 por 64 por pi. Entonces nos quedan 804.25 metros cúbicos. Dividido 3 porque aquí tenemos la división. Entonces nuestro resultado final sería 804.25 dividido 3. Nos queda 268.08. 268.08 metros cúbicos. Y ahí estaríamos entonces con nuestro resultado. Bueno, lo primero que debemos hacer acá cuando ya nos dan un problema, dice determinar el volumen de una piscina que mide de largo 15 metros, de ancho 6 metros y de profundidad 10 pies. ¿Sí? Bueno, entonces anotemos nuestros datos. ¿Qué datos me da el problema entonces? Largo, vamos a representarlo con la letra L, 15 metros. Ancho con la letra A, que serían 6 metros. Y profundidad con la letra P, que serían 10 pies. Pero hay aquí un pequeño detalle. No tenemos las mismas unidades de medida. Acá se nos está apareciendo lo que es la unidad de medida pies, pero gana la cantidad de medida que es metros, entonces los pies los vamos a pasar a metros, ¿verdad? Entonces aquí nos piden calcular el volumen. Entonces primero realizamos la respectiva conversión. Bueno, realizamos nuestra conversión. Colocamos 10 pies y lo multiplicamos por nuestro factor de conversión. Entonces el factor de conversión es que un metro tiene 3.28 pies. Recuérdense que la unidad de pies es más pequeña que la unidad de metros. ¿Sí? Entonces el 3.28 lo colocamos abajo porque es el que vamos a simplificar. Y el metro lo colocamos arriba. Entonces si simplificamos pies con pies, esto nos va a quedar metros, ¿verdad? Entonces dividamos, va 10 dividido 3.28 y eso me da un total de 3.05. 3.05 metros. Entonces, esta es la profundidad que vamos a utilizar. Bueno, si realizamos un dibujo de nuestra piscina, nos quedaría más o menos de esta forma. ¿Sí? Más o menos de esta forma, porque recuérdense que una piscina tiene forma rectangular. Bueno, algunas, ¿verdad? No todas. Bueno, entonces, el largo nosotros tenemos que son 15 metros. Del ancho, sabemos de que son 6 metros. Y de profundidad quiere decir que esa es la altura, ¿verdad? 3.05 metros. Entonces, aplicando la ecuación, tenemos que volumen va a ser igual entonces a largo por ancho por altura, ¿verdad? Entonces, sustituyendo valores, tenemos largo 15 metros por ancho 6 metros por altura, que son 3.05 metros. Entonces, si realizamos esa multiplicación, nos quedaría 15 metros por 6 metros por 3.05 metros. Y eso da un total de 274.5 metros. Se copia la base y se suma el exponente, metros. En este caso serían metros cúbicos. Y ahí estaríamos con nuestro problema de aplicación, ¿verdad? Nos dan entonces la siguiente figura. A ver, bueno, para calcular entonces el volumen de un cono es la ecuación va a ser la siguiente. Volumen va a ser igual a pi tercios, ¿verdad? Por el radio al cuadrado por altura. Ahí la tenemos, miren. Ahí tenemos la ecuación para calcular el volumen de un cono. Tomar en cuenta, ¿verdad? Que si
hay radio y hay pi, aquí hay una circunferencia con centro y esta es la altura y aquí tenemos el radio. ¿Ya? Bueno, entonces si nosotros le ingresamos datos a nuestro cono, entonces podemos calcular la altura. Por ejemplo, la altura podemos decir de que son 18 centímetros y tiene un radio de 12 pulgadas. Bueno, entonces antes de aplicar la ecuación para calcular necesitamos unidades homogéneas. Entonces también tenemos que hacer acá una conversión. Entonces anotamos 12 pulgadas por 2.54, acá va en la parte de arriba, 2.54 centímetros y eso es 1 pulgada. Entonces eliminamos pulgadas con pulgadas y nos quedan solamente centímetros. Multiplicamos entonces 2.54 por 12 y eso da un total de 30.48. centímetros. Entonces ya tenemos que el radio es 30.48 centímetros. Aplicando entonces la ecuación de el volumen, nos queda que volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. El radio son 30.48 centímetros elevados al cuadrado. Por altura, y la altura es, en este caso, 18 centímetros. Entonces elevamos primero, porque es potencia, jerarquía de operaciones, ¿verdad? Pi, todo esto dividido entre 3, ¿verdad? Que no se nos olvide. Entonces, volumen va a ser igual entonces, primero potencias, pi por 30.48 elevado al cuadrado, eso da un total de 929.03 centímetros cuadrados por 18 centímetros y todo esto dividido 3. Entonces realizamos la multiplicación del numerador. Pi por 929.03 por 18. Eso da un total de 52.535.4. Y estos son centímetros cúbicos. Y todo esto dividido 3. Entonces dividimos dentro de 3 y me da un volumen de 17.511.8. 17.511.8 centímetros cúbicos. Y ahí estamos con nuestro resultado. Bueno, entonces ahí estaríamos con la clase del día de hoy. Fue un gusto estar acá con ustedes. Espero que nos veamos en una próxima ocasión.